Hola, buenas tardes. Yo soy José Jesús Gómez, estoy como director general del IAM y presidente de la Compañía Nacional de Música. Voy a tratar de ser bastante breve, comenzando con la pregunta que le hice a Taroba cuando me habló del foro. O sea, y ¿qué es la estética, no? O sea, ¿cómo medimos nosotros la estética en un país tan diverso como Venezuela? Este, yo soy músico de formación, o sea, vengo de raíz tradicional y me vinculé con la academia para poder conseguir trabajo en el campo de la música, pero no me arrepiento de eso porque ahí conocí otro mundo que en el sector de la tradición muchas veces se desconoce. Es decir, no soy enemigo de la academia musical. La entendí, la viví y aproveché de ella todo lo que pude. Fíjense que hablar de la estética en la Revolución Bolivariana es un tema bastante arduo, porque uno busca diferentes criterios de qué es la estética y mucho se asocia con la belleza. Pero ¿qué es la belleza? Entramos otra vez en otra discusión. ¿Qué es lo bonito y qué es lo feo? Y de acuerdo a qué eso es bonito y por qué es feo. Por ejemplo, uno pasa por aquí, por el centro de la ciudad de Caracas, la Plaza de Bolívar, y te consigues edificios coloniales, edificios de larga data, remozados, bellísimos, y te consigues con un punto rojo, con una silla toda rota, haciendo un contraste estético de lo que pudiera llamarse bonito y feo, pero es que así somos nosotros. O sea, qué aburrido es un país que tenga una estética única. Yo me acuerdo cuando nosotros vinimos aquí con ese gran amigo del presidente Chávez de este país, que fue Eduardo Galeano. Él nos decía, Venezuela es el país más plural que yo he conocido en mi vida, es el país con mayor diversidad de colores, de gente, que yo he visitado en mi vida, a pesar de haber vivido aquí un tiempo, de haber vivido en otros países del mundo. Entonces eso, o sea, yo creo que nuestra estética es esa, que no tenemos una estética estandarizada, que somos un universo tan plural, que incluso dentro de nuestras filas existen los creadores de Mac Iturriza, de McFlow Iturriza. Es decir, no entendemos a veces con la suficiente altura política esa diversidad que somos. En el campo de la música, bueno, en el campo de la cultura en general, pero en la música, nosotros venimos de un periodo histórico de resistencia. Nuestra tradición, nuestro origen ancestral siempre ha estado en resistencia. Eh, bueno, lo vimos desde que llegaron los españoles acá, borrando toda una civilización. El presidente Chávez nos hacía saber del mayor genocidio que Hollywood no vende, porque nada más se habla del genocidio que se cometieron contra el pueblo, que cometieron contra el pueblo judío sus hoy aliados alemanes. Pero digamos, del secuestro cultural, de esa barrida humana que hicieron en este continente, nadie habla, ¿no? Y desde allí viene la resistencia. ¿Cómo fue llevado a ese gran mercado de la cultura, a un maxi, la cultura ridícula, la cultura pobre, la cultura sin contenido, entre otras cosas, digamos, de alto valor, pero era la cosa farandulera, ¿no? El ponerle nombre a esos semidioses que hacían gestión cultural, porque eso fue como una estética, una lógica que se implementó en el mercado capitalista mundial. Fíjense que el arte hecha por nuestros referentes, por la gente de nuestro pueblo, es llamada artesanía, pero no se le reconoce como arte. Y así es con la música también. La música que hacen los pescadores en la orilla de la isla Margarita, con un cuatro todo desafinado, pero a ellos no les interesa, a ellos lo que les interesa es decir lo que están diciendo de la forma que lo están haciendo. Entonces ahí es donde entra la estética. ¿Será que la afinación es parte de nuestra estética también? Cuando ellos consiguieron en ese instrumento que es producto de la colonización una forma de expresarse. Entonces yo creo que debemos partir por entender que nuestra estética es eso, es esta diversidad, es esta pluralidad que además el comandante Chávez se encargó, pero de manera, oye, fehaciente y de brazo partido, de hacernos entender que nosotros somos eso. A este país, esos que crearon el Maxi, esos que crearon esa cultura balurda, discúlpenme que me exprese así, pero es que no consigo otro sinónimo, nos enseñaron a odiarnos, nos enseñaron a rechazarnos como cultura.
Fíjense ustedes que cuando se tomó como referencia, que ahorita Jordano hablaba de eso, del joropo, que tú hablas en el mundo, dime un género de la música venezolana que conozca. La gente habla del joropo, pero solamente del joropo llanero. Se desconoce la diversidad que ese género tiene en este país, el oriental, el central, bueno, el que llaman tuyero, bueno, toda la diversidad que existe en este país, solo en el género del joropo, ni hablar del merengue caraqueño, de la jota, de la malagueña, el polo, toda esa diversidad, que en eso también nuestro país tiene una de sus mayores riquezas, es parte de nuestra diversidad. Entonces, ¿qué se hizo? Como la cosa era la cultura chic, la cultura de salón, convirtieron al músico que hacía música llanera en lo que se conoce hoy como los torrealberos, con el respeto al maestro Torrealba. Pero fue a poner unas botas que le taparan el tobillo, con unos rolos de tacones, que en el llano venezolano no existe eso, con unos liquiliquis trajeados con una bandana que parecía como una, ¿cómo se llama? Sí, como una banda de color, esa es la cosa, bueno, pero eso fue parte del nacionalismo también, de la imposición de la cultura nacionalista, que en la danza también la vemos, por aquí está el maestro Orozco, podría aportar más de eso a su charla. En la danza el faldeo, eso, Sábado Sensacional impuso el criterio cultural, porque eso fue una política desde México hasta la Patagonia, tomando algunos que otros recursos de la cultura tradicional del país, pero metiéndolo en un solo paquete que fue lo que se llamó el nacionalismo. Es exactamente lo mismo que pasa en Argentina, que pasa en Montevideo, en México, etcétera. Todo el continente es una estética, es una hegemonía que se logró a través del cine, de la televisión, etcétera. Y eso en la música también se tradujo en este efecto que llamamos los torrealberos. Aquello que olía a bosta, que olía a llano, era despreciable. Aquel hombre que hacía música llanera, pero le faltaban todos los dientes, porque esa era su realidad, la pobreza era su cotidianidad, no estaba en los medios, no estaba en la televisión, y por ende no se conocía. No podemos decir hoy, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, que eso está saldado. Seguimos viendo, nosotros estamos en este momento en una, vamos a llamarlo una política, que fue una idea del ministro Reinaldo, en la que nos sumamos varios entes con la música, que es el ciclo Sonara, que seguramente algunos han visto esto, tratando de darle mayor espacio a la diversidad que es este país, a lo que es el panorama sonoro venezolano. Y a mí me llamó la atención la semana pasada, que estuvimos en la sala Rivas, Teresa Carreño, que una de las agrupaciones que se montó a tocar de salsa a las 8:30 de la noche en la sala Rivas, donde no pega un rayo de sol de ninguna hora del día, se montaron a tocar con unos lentes Ray-Ban oscuros, como que se estuviesen tocando en una tarima en la Plaza Bolívar. Yo digo, eso es parte del problema estético también. Eso es parte eso incluso forma parte de esta, ¿cómo se llama?, colonización de la que no nos hemos logrado liberar. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hacerle resistencia, darle espacio con esa estética que ellos están de una u otra forma, porque son grandes influyentes imponiendo en el sector de la música. No sé, o sea, eso es una pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Ignorarlo, porque bueno, es parte del todo, pero así como parte del todo ha ido haciendo merma todo lo que nosotros conocemos hoy como colonización. Se ha ido metiendo, ha ido penetrando en la sociedad nuestra sin que nos demos cuenta. Entonces, obviamente, nosotros no podemos culpar a quienes recurren a ese recurso, a quienes hacen de ese recurso una estética. Eso es responsabilidad nuestra, no es de ellos, es nuestra como institución. O sea, es responsabilidad nuestra como Estado venezolano, como Ministerio de la Cultura, que aquí se baile en varios espacios abiertos la capoeira y la gente desconozca una danza bastante similar, de origen igual, como es la danza del garrote en Altamirano. Eso es responsabilidad nuestra. Porque entonces siempre estamos pensando en lo que viene de afuera. Aquí se hizo, cuando yo era chiquito, cuando yo era más o menos pequeño, se hizo una campaña que se llamaba Lo Nuestro es lo Mejor. Y aquella campaña lo que tenía eran referentes de lo que venezolanos hacían copiados de lo que fuera venía. Era Kiara, era Ricardo Montaner, era Franco De Vita,
etcétera, todo ese clan, Giordano, que era la música que ellos hacían copiando de lo que el mercado de la música impone. Pero jamás fue Vidal Colmenares, jamás fue Cecilia Todd, lo peor de la música hispano residente en los Estados Unidos, es decir, la cultura de los Estefan. Me disculpen, pero como esto no es un foro donde vamos a estar hablando de políticas de Estado, sino de cuál es la visión de nosotros al frente de esto para ver si se genera una política de Estado, quizás lo que yo digo no puede ser avalado por todos los presentes, es mi opinión. Entonces el peligro que corremos, y que eso también afortunadamente lo hemos identificado para trabajar en contra de eso, o de generar una política que nos blinde de eso, la cultura Estefan, por llamarlo de una manera, ¿qué ha hecho? Ha identificado aquellas figuras que son referentes, emergentes en diversos países, como es el caso de Colombia, cuando hubo una Shakira que hacía música colombiana, cuando había un Alejandro Sanz, a pesar de las locuras que hace Sanz, bueno, es producto también de esto, ¿no? Porque ellos son elementos culturales y políticos, es lo que llaman los gringos la diplomacia blanda. Tú hablabas también de que es posible que en el Pentágono, no es posible, es así. La diplomacia blanda es una política estadounidense, producto de la Segunda Guerra Mundial, que cada vez la desarrollan y la potencian más y le meten todo el dinero del mundo para que eso sea hegemonía permanente. Pero les decía estos dos casos, el de Shakira y Alejandro Sanz. Cuando yo conocí la música de Alejandro Sanz fue cerca del 93 por ahí. Era un gran cantante de música flamenca, de cante hondo español, de su más pura esencia. Estos vieron ese potencial, se lo llevaron, comenzaron a vestirlo como un perico, pintando los pelos de verde, de amarillo, de rojo, el color que les diera la gana, y lo convirtieron en un producto de moda, que en algún momento ya no será. Es más, yo creo que ya fue. El mismo caso de Shakira, ya fue. Pero fíjense qué triste, porque además es producto de eso, la moda es cíclica, la moda pasa, la moda muere. Que hoy Totola Mamposina, cantante de música colombiana, sigue vigente, sigue siendo identidad país, porque toca su raíz, toca su identidad país. Ella es una muestra viva de lo que es la cultura musical de su país, todavía sigue tocando con su identidad país. Y ya Shakira murió, artísticamente hablando, es un producto de moda. Ese peligro está latente en la Venezuela revolucionaria, porque nosotros, sobre todo en una circunstancia como esta, en la que el asedio llegó a su máxima expresión, debemos estar atentos a ese ataque que muchas veces es invisible, que lo visibilizamos cuando empezamos a ver que agrupaciones que hace 6 años hacían joropo oriental con su acordeón, hoy están tocando vallenato para poder comer. Eso está pasando en la Venezuela de hoy. Yo no tengo nada en contra del vallenato, bueno, sí, pero no es un tema para discutir. Lo que tengo en contra del vallenato quizás es que como venezolano siento que me están arrancando mi identidad para cederle ese espacio, que eso también es parte de la colonización. Pero no es un tema artístico, musical, es un tema más nacional. Entonces, ahí de verdad que nosotros tenemos que pensárnosla bien, que la acción no sea un pote de humo, un ejercicio de gastarnos todos los reales en un ejercicio pirotécnico de una noche o de un espectáculo, sino de darle fortaleza, presencia, visibilidad y sobre todo formación a los que están haciendo la música de raíz de nuestro país. Hace poco, y yo en esto yo le tengo que agradecer a Reinaldo porque él me abrió la visión del mundo del hip hop. Yo era un acérrimo enemigo del hip hop, pero yo no hice el video este. Lo aclaro. ¿Cómo me abrió los ojos Reinaldo eso? Cuando me presentó a una muchacha chilena que se llama Ana Tijoux. Cuando yo escuché a esa mujer cantando, yo dije, bueno, pero claro que ahí se puede hacer hip hop con contenido y con altísimo nivel artístico además, con una banda que le roncan los motores. Y me terminé de enamorar de Ana Tijoux cuando aquí en el Teresa Carreño, yo no sé si eso se lo había dicho, ministro, pero en el Teresa Carreño ella comentó algo, parafraseándola, dijo, tenemos que tener cuidado
tenemos que tener cuidado. Ella había visto algunos colectivos, algunos grupos de estos movimientos emergentes que estaban en la movida del hip hop. Y ella dijo antes de hacer un tema que no me acuerdo el nombre, creo que era antipatriarca. Antes de hacer ese tema, ella dijo algo que a mí me quedó grabado. Tenemos que tener cuidado de no darle identidad país a lo que estamos haciendo. O sea, si vamos a hacer hip hop, que suene a venezolano. Si vamos a hacer hip hop, como el caso que ella hizo ahí, que suene a la música del altiplano, que suene a la música de las comunidades indígenas de la región que ella representa. Mapuche, exactamente. Y comenzó con un tema mapuche y después lo convirtió con esa mezcla interesantísima que ella logró en su música en un género totalmente contemporáneo. Ahí tenemos que influir nosotros. Yo me reuní el otro día con el maestro Juan Carlos Núñez, que para mí es uno de los mejores músicos de este país, de los mejores incluso por su capacidad de ser amplio. Mucha gente no sabe, pero Juan Carlos Núñez es uno de los rockeros más duros que hay en este país. Y yo le decía, ¿qué tenemos que hacer para influir allí sin que se sienta que estamos imponiéndole a la torera que haga música venezolana? Pero entonces Juan Carlos me decía, bueno, nada, vamos a buscar un experimento que ya los hay, porque si ustedes me piden que le diga 5 grupos de música de hip hop en este momento, capaz me cuesta llegar a 5. Pero me acuerdo de 2 que los tengo así bastante presentes, que uno es Campesino Rap y el otro es un muchacho que se llama Enciclopedia. Los 2 tienen raíz venezolana, por algo me marcaron. Los 2 tienen influencia de nuestra música en su hacer, en su quehacer, por algo me marcaron, porque me parece que ahí es donde está nuestro trabajo. No podemos repetir patrones colonizadores porque es lo que está de moda, no podemos. Vamos a hacerlo, nosotros no podemos negarle a la gente que se exprese de esa manera, pero vamos a tratar de influir de la mejor manera, con el mejor espíritu de diálogo, para que eso también tenga identidad de país, y lo que ellos estén expresando ahí, que muchas veces, o mejor dicho, en la mayoría de los casos, tiene un altísimo contenido político, de protesta, de rechazo a las formas, de rechazo a la agresión, a la exclusión, a la secreción por la condición social que ellos representan, que tenga esa fortaleza también nacional. Eso los haría pasar del elemento moda al elemento identidad, del que hablaba hace unos segundos cuando hablaba de Totó Mamposina versus el caso de Shakira. Y finalmente, yo quisiera citarles algo que leí en estos días de una de las personas de esos referentes nuevos bueno, ya no es tan nuevo, pero fue el ministro de Cultura del comandante Fidel Castro durante 17 años. Me refiero a Abel Prieto, que es una de las personas que yo admiro profundamente por su amplitud, porque fue uno de los primeros que se dejó el pelo largo en Cuba, fue uno de los primeros que abiertamente defendió la escucha de los Beatles en un país que vivía el quinquenio gris, que fue una época terrible de exclusión a todo aquello que oliera a música gringa, como se le decía, a todo aquello que oliera a un peligro para la revolución cubana. Y él decía, personalmente me preocupa cómo prospera de manera desenfrenada el culto a los yanquis. No hablo de los norteamericanos. Ojalá las personas leyeran y escucharan mejor música de la que pasa en ese país. Pero no, lo que se está consumiendo es una cultura industrial yanqui, o mejor dicho, la mala cultura hispano-estadounidense. Pero al mismo tiempo, no debemos humillar a las personas que consumen dichos productos, porque la culpa de eso es nuestra. Eso lo dice el exministro de la Cultura de Cuba. Fíjense tú, que es un país que, al igual que el nuestro, ha vivido un asedio permanente, no solamente en el plano económico, sino también en lo cultural. Entonces él termina diciendo, tenemos que crear una producción cultural que sea realmente entretenida, no es el caso de TVs, atractiva, que tenga esas imágenes de alta calidad, que tenga gancho para la gente joven, pero sin vaciarla de sentido.
Considero que la cultura tiene que tener un sentido en términos emancipatorios y eso es lo que a veces nos hace falta. Muchas gracias.